Muy bien. Ya hay 25 de ustedes. Esperémonos un momento. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Dime. Ah, ve de las interprepas. Bueno, yo estuve en el de matemáticas del cartel y bueno, no me han dicho, el profe no nos dijo los resultados, entonces quería ver si usted sabía los resultados. ¿A poco tú estuviste en el concurso? Aranza, ¿estuviste tú en el concurso entonces? Sí, junto con mi compañero, bueno, otro compañero. ¿Pero cuál fue El mío fue el del rojo? cubo, ¿El de Rubik? el cubo Rubik, ajá. Ah, ¿qué no te han dicho? No, Mejor que te digan, ¿no? Yo soy jurado, pero no sé si sea correcto que te dé el resultado, bueno, ¿no? eso sí. Mejor pregúntale, ¿no? A tu maestro, ¿no? Por favor, ¿no? ¿Sí? Vale, es que él bueno, me había dicho que todavía no le confirmaban y ya. Creo mañana tengo clase con él y ya. A ver si ¿Quién es me tu dice. maestro? Calixto. Calixto. Cubo de Rubik. Sí, yo estuve de jurado, pero no me di cuenta que eras tú, de mis alumnas. Me viste ahí, ¿verdad? Evidentemente, ¿verdad? En el concurso, ¿no? Sí, sí lo vi. Sí que era el más preguntón de todos los jurados, ¿no? ¿Eh? Sí, también lo vi. Bueno, nada más ve mi carita. ¿Mm? Pregúntale a Calixto, pero Vale, yo creo que lo correcto es que él te diga, ¿no? ¿Sale? vale. Muchas gracias, Órale, profe. dale. Bueno, ok. Entonces estábamos viendo. No, además Calixto es mi cuate, ¿no? Pero bueno, hay cosas que hay que hacer en orden, pero prefiero que él te lo diga. Ok, bueno, ¿en qué estaba? Ya me distrajiste con lo del concurso. Ah, sí, estábamos viendo los videos, estamos viendo lo perjudicial. Hoy sí es una clase para que reflexionen. Eso lo hago para que reflexionen, ¿no? Para que vean las consecuencias, ¿no? Que hay cuando hay este tipo de desastres. Ya encontré el video de Fukushima, lo voy a pasar primero, el de Fukushima. Ese fue en el 2011, hace 10 años fue este accidente nuclear y fue por un temblor. Y también hay imágenes del tsunami, ¿no? Para que vean también la fuerza de la naturaleza, qué fue lo que provocó, ¿no? Que hubiera ese accidente en esa planta nuclear, ¿no? Ahí, no fue tanto culpa, pues, del ser humano, ¿no? Pero bueno, sucedió. Entonces les voy a pasar primero el video. Este video no está incluido en el Classroom, lo voy a meter después, pero de una vez se los paso. Comparto pantalla. Ah, me acaba de llegar este comunicado de la prepa. Hace ratito me llegó. Lo voy a leer. Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela Nacional Preparatoria, Plantel 1, Gabino Barreda informa. La Universidad Nacional Autónoma de México es activa protagonista de la solución de los retos que nuestro país se enfrenta. Por ello, el Plantel 1 Gabino Barreda ha sido designado mediante acuerdo con la Rectoría de la UNAM para ser centro de vacunación en la Alcaldía Xochimilco. Nuestras instalaciones serán facilitadas en su totalidad a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en apoyo a nuestra vocación de solidaridad para con la comunidad y en orden del carácter emergente de atacar la pandemia de COVID-19. A partir del día de hoy, lunes 22 de febrero, y hasta nuevo aviso, el plantel 1 de la Escuela Nacional Preparatoria estará bajo el cuidado y uso de quienes las autoridades correspondientes designen para tal efecto, con plena independencia. Con toda oportunidad avisaremos de la reapertura, previa sanitización y limpieza de las instalaciones para sus fines originales, aunque las actividades escolares seguirán en línea hasta que se pueda regresar a la modalidad presencial. Como siempre, la administración del plantel, los servicios escolares y labores docentes seguirán como hasta ahora a través de las redes sociales. Y estamos a sus órdenes en los enlaces vinculados
a la página oficial de la escuela. Agradecemos a alumnos, padres de familia, trabajadores y profesores abstenerse de asistir al plantel para no entorpecer los esfuerzos que hacen las autoridades federales y locales para atender la emergencia sanitaria, apoyando así sus labores. Firma el maestro Enrique Espinosa Terán, director del plantel 1. Muy bien. Entonces, dense por enterados, jóvenes, de este comunicado. La escuela va a ser centro de vacunación COVID en la delegación Xochimilco. Entonces, por favor, no vayan a la escuela. Evidentemente, si va a ser centro de vacunación, va a haber gente, va a haber concentración de gente. ¿Para qué se exponen? No hay ninguna necesidad de ir a la escuela. Entonces, vamos a seguir las instrucciones, por favor. Ni siquiera para darse la vuelta y asomarse. No hay ninguna necesidad de eso, por favor. Qué bueno que la UNAM está apoyando. Y bueno, nos tocó a nosotros, a la Prepa 1, y va a haber ahí gente. No creo que se metan muy adentro. Hay una explanadita amplia. Ahí seguramente van a poner todo lo de la vacunación, pero pues evidentemente cualquier concentración de gente es un riesgo para todos, ¿no? Entonces, vamos a, vamos a obedecer las instrucciones, por favor. Ok, entonces voy a pasar el video de Fukushima. Reaching for me now. Through the dark, reaching for me now. ...11 de marzo de 2011, 14:46 horas. Es el momento en el que se produce el accidente nuclear más grave de la historia desde el accidente de Chernóbil en 1986. Un terremoto de magnitud 9 en la escala sismológica azota la costa noroeste de Japón. A consecuencia del terremoto, se produjo un tsunami que afectó gravemente la central nuclear de Fukushima. Ese día los reactores 1, 2 y 3 estaban operando, mientras que las unidades 4, 5 y 6 estaban en corte por una inspección periódica. Cuando el terremoto fue detectado, las unidades 1, 2 y 3 se apagaron automáticamente. Al apagarse, paró la producción de electricidad. Normalmente los reactores pueden usar la electricidad del tendido eléctrico externo para enfriamiento y cuarto de control, pero la red fue dañada por el terremoto. Los motores diésel de emergencia para la generación de electricidad comenzaron a funcionar normalmente, pero se detuvieron abruptamente a las 15:41 horas, con la llegada del tsunami que siguió al terremoto. La ausencia de un muro de contención adecuado para los tsunamis de más de 38 metros que han sucedido en la región permitió que el maremoto
de 15 metros en la central y hasta 4,5 en otras zonas, penetrase sin oposición alguna. La presencia de numerosos sistemas críticos en áreas inundables facilitó que se produjese una cascada de fallos tecnológicos, culminando con la pérdida completa de control sobre la central nuclear y sus reactores. Los primeros fallos técnicos se registraron el mismo día que se produjo el sismo, viernes 11 de marzo, con la parada de los sistemas de refrigeración de 2 reactores y de 4 generadores de emergencia. A consecuencia de estos incidentes, surgieron evidencias de una fusión del núcleo parcial en los reactores 1, 2 y 3, explosiones de hidrógeno que destruyeron el revestimiento superior de los edificios que albergaban los reactores 1, 3 y 4, y una explosión que dañó el tanque de contención en el interior del reactor número 2. También se sucedieron múltiples incendios en el reactor número 4. Además, las barras de combustible nuclear gastado almacenadas en las piscinas de combustible de las unidades 1, 2, 3 y 4 comenzaron a sobrecalentarse cuando los niveles de dichas piscinas bajaron. El reactor 3 empleaba un combustible especialmente peligroso denominado MOX, formado por una mezcla de uranio más plutonio. El miedo a filtraciones de radiación llevó a las autoridades a evacuar un radio de 20 kilómetros alrededor de la planta, extendiendo luego este radio a 30 y posteriormente a 40. Los trabajadores de la planta sufrieron exposiciones a radiación en varias ocasiones y fueron evacuados temporalmente en distintos momentos. El sábado 12 de marzo, las autoridades niponas establecieron en un principio que el accidente había sido de categoría 4 en un máximo de 7 en la escala internacional de accidentes nucleares. Finalmente fue calificado como el más grave desde el desastre nuclear de Chernóbil, elevándolo así a 7 en la escala internacional. Dada la magnitud del incidente, las autoridades declararon inmediatamente el estado de emergencia nuclear, procediendo a la adopción de medidas urgentes encaminadas a paliar los efectos del accidente. Así, se evacuó a la población residente en las zonas adyacentes, con un aumento progresivo del perímetro de seguridad, y se movilizaron las Fuerzas Armadas para controlar la situación. En el transcurso de los días, se fueron tomando nuevas decisiones, algunas a la desesperada, como verter agua marina y ácido bórico con los helicópteros sobre los reactores, suministrar yoduro de potasio a la población o desplazar los vuelos de la aviación civil del entorno de la central afectada. Tras el fallo del sistema de refrigeración de los reactores de la central nuclear, se realizaron emisiones intencionadas de gases radiactivos al exterior, para reducir así la presión en el recinto de contención. Se emitió al exterior una cantidad no determinada de partículas radiactivas. El domingo 27 de marzo se detectó en el agua del interior de las instalaciones un nivel de radiación 100.000 veces por encima de lo normal, posiblemente procedente de una fuga del reactor número 2. Estos niveles de radiación dificultaban las labores de los operarios. Asimismo, los niveles de yodo radiactivo en el agua de mar en las inmediaciones de la central eran 1.850 veces mayor que la que marcan los límites legales. También se detectó plutonio fuera de los reactores, procedente posiblemente del reactor número 3. Pocos días después del accidente se detectó yodo radiactivo en el agua corriente de Tokio, así como altos niveles de radiactividad en leche producida en las proximidades de la central y en espinacas producidas en la vecina prefectura de Ibaraki. Una semana después del accidente se pudieron detectar en California partículas radiactivas procedentes de Japón, que habían atravesado todo el Océano Pacífico. Algunos días después se detectó yodo radiactivo en Finlandia, si bien en ambos casos se descartaba que los niveles de radiación detectados fuesen peligrosos. El día miércoles 27 de abril se detectó en España y en otros países de Europa, según el Consejo de Seguridad Nuclear, un aumento de yodo y cesio en el aire, proveniente del accidente de Fukushima. El Consejo de Seguridad Nuclear afirmó que no existía peligro para la salud. El gobierno japonés reconoció que la central nuclear no podrá volver a ser operativa y que se desmantelará una vez se haya controlado el accidente. Los principales elementos radiactivos vertidos son yodo 131, cesio 137 y cesio 134. De estos, el cesio 137 tiene un periodo de semidesintegración de 30 años.
En agosto de 2012, científicos japoneses publicaron sus resultados sobre el estudio de mutaciones genéticas en mariposas expuestas a la radiactividad en la zona cercana a la central nuclear, donde han descubierto mutaciones hereditarias en las mariposas azules comunes en el país nipón, daños en el ADN de gusanos y una reducción de la fertilidad de la golondrina común. Greenpeace evidenció el impacto medioambiental en el territorio, donde investigadores científicos han constatado altas concentraciones de radiación en hojas nuevas de cedros y en el polen, además de mutaciones de crecimiento en árboles como el abeto. Los ecologistas expusieron que se ha reducido significativamente el número de ejemplares de 57 especies de aves, las cuales muestran altos niveles de radiación, y que han observado contaminación por cesio en peces de agua dulce destinados a la comercialización, así como contaminación radiológica de los estuarios costeros. Según la organización, el programa masivo de descontaminación del gobierno no tendrá casi impacto en la reducción de la amenaza ecológica, dada la enorme cantidad de radiación generada por el desastre de Fukushima, donde 9 millones de metros cúbicos de residuos nucleares se encuentran dispersos en al menos 113.000 localizaciones de la prefectura, según datos del mismo organismo. El día 17 de marzo, la cifra total de personas afectadas directamente por el incidente en la central era de 23 personas heridas y más de 20 afectadas por la contaminación radiactiva. 2 personas que estaban desaparecidas desde el día del terremoto fueron encontradas muertas el 1 de abril, aunque su muerte posiblemente se produjo por heridas producidas por el maremoto y no por la radiación. El viernes 1 de abril se comunicó que al menos 21 operarios pertenecientes al retén que permanecía en Fukushima para intentar controlar los reactores de la planta ya sufrían una aceleración en el ritmo de alteración del ADN por efecto de la radiación. Los héroes de Fukushima o liquidadores de Fukushima es el apodo colectivo por el que se conoció tanto a nivel mundial como por la población japonesa a los trabajadores de la central nuclear y el personal de emergencias encargados de minimizar los efectos y las graves consecuencias acaecidas tras el accidente. Muchos de ellos eran personas no cualificadas que buscaban un salario extra por realizar tareas en la central. En los primeros días de la catástrofe fueron unos 180, rotando en turnos de 50. Hasta que se fueron ampliando a los aproximadamente 800 brigadistas. Estas brigadas tenían varias funciones, entre las que se encontraba devolver la electricidad a la central, apagar los incendios que se declaraban en la misma, limpiar la zona de escombros, enfriar las piscinas de los reactores nucleares mediante el bombeo de agua desde tierra con camiones cisterna y por vía aérea, y el sellado de grietas por donde se filtraban las partículas radiactivas al mar y al aire. Las personas que trabajaron en la central tenían que ir pertrechados con trajes protectores, máscaras y en algunos casos bombonas de oxígeno, para verse afectados lo menos posible por la radiación, además de portar un medidor de la misma para poder abandonar la zona en cuanto los niveles fueran más altos de lo permitido. A varios operarios que estuvieron en contacto con agua contaminada les fueron detectados hasta 10.000 veces el nivel de radiación permitido en humanos. Unos 70 murieron en algunas de las numerosas explosiones que acaecieron en la central y otros debieron ser hospitalizados con náuseas y síntomas de fatiga extrema, además de una decena de trabajadores que presentaban alteraciones genéticas debido a la exposición a la radiactividad, aumentando así un 1 y un 5% la probabilidad de contraer cáncer a largo plazo. En un principio se evacuó a más de 45.000 personas en un radio de 10 kilómetros alrededor de la central, comenzándose a distribuir yodo que, consumido en su forma estable, limita la probabilidad de cáncer de tiroides derivado de la emisión a la atmósfera de yodo radiactivo. El 13 de marzo, el gobierno aumentó el radio de evacuación de 10 a 20 kilómetros, llegando a 170.000 personas evacuadas. El día viernes 25 de marzo se volvió a aumentar el radio de evacuación hasta los 30 kilómetros desde la central en vista del aumento de la radiación en los alrededores. La policía estableció controles en un radio de 30 kilómetros para impedir el acceso de la población. Se cerraron comercios y edificios públicos y el gobierno recomendó a los habitantes de la zona no salir de sus casas, cerrar ventanas y desconectar sistemas de ventilación, no beber agua del grifo y evitar consumir productos locales. Varios países aconsejaron no viajar a Japón por el riesgo de contaminación nuclear.
Un número importante de personas buscaron salir del área afectada, por lo que aeropuertos cercanos y estaciones de trenes llegaron a saturarse. Si tenemos que destacar algo en contra de la energía nuclear, es lo injusta que es. Valorar y medir las probabilidades y magnitudes de una catástrofe nuclear es necesario para concienciar sobre el uso de la energía nuclear. Dichas catástrofes traspasan sus problemas al futuro de forma enormemente amplificada. El plutonio 239 tiene una vida media de 24.400 años. Chernóbil es aún una herida abierta, un lugar detenido en el tiempo por miles de años. Tenemos mucho que aprender sobre la energía nuclear y su utilización, puesto que si no reconocemos los riesgos, no podemos preparar la necesaria prevención del desastre ni los planes de reducción de su gravedad. Han pasado 6 años desde la tragedia de Fukushima y 31 años desde la de Chernóbil. El tiempo pasa y no hemos cambiado. Nuestros errores serán la herencia que dejaremos aquí. Muy bien. Pues este es el segundo peor accidente, el de Fukushima. Y ya al final pasaron algunas imágenes de Chernóbil, ¿no? Entonces vamos a ver el último. Recuerden que la tarea es para el viernes y pues incluye resúmenes de estos videos. Vámonos entonces a el peor desastre a final de cuentas. Vamos a ver. Este es el video. Танечка, иди сюда быстрее, она атомная горит. Ой, мать. Ну, это ВПЧ-2? Да. Что у вас там горит? Горел на главном корпусе, третий, четвертый, между третьим и четвертым. А там люди есть? Да. Люди есть, да? Да. Леонид Алексеевич, третий и четвертый блок горит крыша в результате аварии взрыва. 26 de abril de 1986. Tiene lugar en Ucrania, que se considera, junto a Fukushima en Japón en 2011, como el más grave accidente nuclear en la escala internacional de accidentes nucleares, siendo así uno de los mayores desastres medioambientales de la historia. Queremos advertirles de que trataremos de explicar conceptos esenciales. ¿Qué sucedió? ¿Por qué? ¿Qué consecuencias han dado lugar 30 años después? Pero no profundizaremos mucho. Chernóbil en 15 minutos tiene un claro propósito. La finalidad de este breve documental es la de llegar al espectador de tal manera que, tras finalizar su visualización, éste sienta curiosidad suficiente como para informarse más acerca de este trágico suceso. Sin más preámbulos, comienza Chernóbil en 15 minutos. La central nuclear de Chernóbil está situada a 16 kilómetros de la frontera entre Ucrania y de Bielorrusia y a 110 kilómetros al norte de Kiev. Esta central está situada a 14,5 kilómetros al noroeste de la ciudad actual de Chernóbil, pero la ciudad y la planta no estaban directamente relacionadas. Al mismo tiempo que se construía la planta, se construyó la ciudad de Pripyat para los trabajadores de dicha central el 4 de febrero de 1970 a unos 4,7 kilómetros.
Esta ciudad llegó a albergar a casi 50.000 personas antes de su evacuación. A la 1:23 de la mañana del sábado 26 de abril de 1986 estalló el cuarto reactor de la central nuclear de Chernóbil. El motivo que desencadenó el accidente fue la realización de una prueba programada para el 25 de abril bajo la dirección de las oficinas centrales de Moscú. Esta prueba tenía la intención de aumentar la seguridad del reactor. Se trataba de averiguar durante cuánto tiempo la turbina de vapor continuaría generando energía eléctrica una vez cortada la afluencia de vapor. En caso de avería, las bombas refrigerantes de emergencia requerían de un mínimo de potencia para ponerse en marcha, hasta que se arrancaran los generadores diésel, y los técnicos de la planta desconocían si una vez cortada la afluencia de vapor, la inercia de la turbina podía mantener las bombas funcionando. La prueba debía realizarse sin detener la reacción en cadena en el reactor nuclear para evitar un fenómeno conocido como envenenamiento por xenón. A la 1 de la madrugada del día 25 de abril, los ingenieros iniciaron la entrada de las barras de control en el núcleo del reactor con el objetivo de reducir su potencia. Hacia las 23 horas se habían ajustado los monitores a los niveles más bajos de potencia, pero el operador se olvidó de reprogramar el ordenador para que se mantuviera la potencia entre 700 megavatios y 1000 megavatios térmicos. Por este motivo, la potencia descendió al nivel peligroso de 30 megavatios. Con un nivel tan bajo, los sistemas automáticos pueden detener el reactor debido a su peligrosidad, y por esta razón los operadores desconectaron el sistema de regulación de la potencia, el sistema de emergencia refrigerante del núcleo y otros sistemas de protección cuando el sistema estaba a punto de apagar el reactor nuclear. Con 30 megavatios comienza el envenenamiento por xenón. Al darse cuenta, se extrajeron las barras de control con el fin de evitarlo, aumentando la potencia del reactor nuclear. Los operadores retiraron manualmente demasiadas barras de control. El núcleo del reactor disponía de 170 barras. Las reglas de seguridad exigían que hubiera siempre un mínimo de 30 barras bajadas, y en esta ocasión dejaron solamente 8. Dado que los sistemas de seguridad de la planta quedaron inutilizados y se habían extraído casi todas las barras de control, el reactor de la central quedó en condiciones de operación inestable y extremadamente insegura. En este momento, tuvo lugar un brusco incremento de potencia que los operadores no detectaron a tiempo. Cuando quisieron bajar de nuevo las barras de control, estas no respondieron debido a que posiblemente ya estaban deformadas por el calor y las desconectaron para permitirles caer por gravedad. Finalmente, el combustible nuclear se desintegró y salió de las vainas, entrando en contacto con el agua empleada para refrigerar el núcleo del reactor. A la 1:23 de la mañana del sábado 26 de abril estalló el cuarto reactor de la central, y unos segundos más tarde una segunda explosión hizo volar por los aires la losa del reactor y las paredes de hormigón de la sala, lanzando fragmentos de grafito y combustible nuclear fuera de la central, ascendiendo el polvo radiactivo por la atmósfera. Se estima que la cantidad de material radiactivo liberado fue 200 veces superior al de las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial. El primer acercamiento en helicóptero evidenció la magnitud de lo ocurrido. En el núcleo, expuesto a la atmósfera, el grafito del mismo ardía al rojo vivo, mientras que el combustible y otros metales se habían convertido en una masa líquida incandescente. La temperatura alcanzaba los 2500 grados e impulsaba el humo radiactivo en un efecto chimenea a una altura considerable de hasta 1000 metros. Mientras tanto, se estableció el control permanente de la radiación en Pripyat, que para la tarde del 26 de abril era de unas 600.000 veces el fondo natural. Por otro lado, un comando militar fue enviado a tomar lecturas en la base de la planta. Se registró un astronómico nivel de 2080 Roentgens, por lo que en 15 minutos un ser humano absorbería la dosis letal. Al mismo tiempo, los responsables de la región comenzaron a preparar la evacuación de la ciudad de Pripyat y de un radio de 10 kilómetros alrededor de la planta.
Esta primera evacuación comenzó de forma masiva 36 horas después del accidente y tardó 3 horas en ser concluida. Atención, camaradas. Se ha producido una situación de radiación no controlada en la central nuclear de Chernóbil. Como medida temporal de precaución, se ha decidido evacuar a la población de la ciudad de Pripyat a partir de las 2 de la tarde de hoy, 27 de abril. La evacuación de Chernóbil y de un radio de 30 kilómetros no se llevó a cabo sino hasta el 2 de mayo. Para entonces ya había más de 1000 afectados por lesiones agudas producidas por la radiación. Se inició un proceso masivo de descontaminación, contención y mitigación que desempeñaron aproximadamente 600.000 personas denominadas liquidadores en las zonas circundantes al lugar del accidente, y se aisló un área de 30 kilómetros de radio alrededor de la central nuclear conocida como zona de alineación, que sigue aún vigente. Los trabajadores de contención sobre el reactor afectado evitaron una segunda explosión de consecuencias dramáticas que podrían haber dejado inhabitable toda Europa. Se inició el levantamiento de una estructura denominada sarcófago, que envolvería el reactor y lo aislaría del exterior. Las obras duraron un total de 206 días. Este sarcófago se construyó para soportar 30 años de contención. En 2013 se inició la construcción de un nuevo sarcófago, una imponente obra de ingeniería que se ha convertido en la estructura móvil más grande jamás levantada. Una jaula para contener a la bestia que se esconde bajo el primer sarcófago. Es una incógnita para los científicos lo que hay en el interior del núcleo del reactor. Este nuevo sarcófago básicamente ayudará a ganar tiempo. Está diseñado para resistir 100 años. Los equipos de liquidadores estaban compuestos sobre todo por bomberos, obreros, científicos y especialistas de la industria nuclear, tropas terrestres y aéreas preparadas para la guerra atómica e ingenieros de minas, geólogos y mineros del uranio. Si un ser humano recibe radiaciones de 400 Roentgen hora, se considera dosis letal y con toda probabilidad la muerte puede llegar en cualquier momento. Para hacerse una idea de los niveles de radiación a los que se vieron expuestas aquellas personas, basta con tomar como referencia que los helicópteros que sobrevolaron el reactor destruido, a pesar de estar a varias decenas de metros de altura, llegaron a registrar niveles de 1800 Roentgen. Por tanto, no es difícil imaginar que pese a trabajar por turnos en breves espacios de tiempo, los liquidadores que salían al exterior sin apenas protección, junto a los restos del reactor, se vieron expuestos a dosis muy superiores, de promedio 7.000 a 10.000 Roentgens en pocos minutos. En algunos casos extremos, incluso se llegaron a alcanzar los 30.000 y 40.000 Roentgens, equivalente a 50 millones de veces la cantidad que una persona puede soportar en circunstancias normales. Esto supuso la muerte en pocos minutos de quienes sufrieron estos niveles de exposición. Muchos de los liquidadores tuvieron efectos secundarios y varios miles murieron. Nunca se han sabido las cifras exactas, pero de acuerdo con Georgi Levnin, un médico bielorruso que trabajaba en el reactor número 4, aproximadamente 100.000 liquidadores murieron. En abril de 1994, un texto de conmemoración de la Embajada de Ucrania en Bélgica cifraba 25.000 muertos entre los liquidadores desde 1986. Según Vyacheslav Grishin, del sindicato de Chernóbil, la principal organización de liquidadores, 25.000 de los liquidadores rusos han muerto y hay 70.000 personas con discapacidad, aproximadamente el mismo número en Ucrania, más otros 10.000 muertos en Bielorrusia y 25.000 discapacitados, lo que hace un total de 60.000 muertos y 165.000 discapacitados. La contaminación de Chernóbil no se extendió uniformemente por las regiones adyacentes, sino que se repartió regularmente en forma de bolsas radiactivas, con la forma de pétalos de una flor. Informes de científicos soviéticos y occidentales indican que Bielorrusia recibió alrededor del 60% de la contaminación que cayó en la antigua Unión Soviética. El informe Torch 2006 afirma que la mitad de las partículas volátiles se depositaron fuera de Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Una gran área de la Federación Rusa al sur de Briansk también resultó contaminada, al igual que zonas del noroeste de Ucrania.
En Europa Occidental se tomaron diversas medidas al respecto, incluyendo restricciones a las importaciones de ciertos alimentos. 200 personas fueron hospitalizadas inmediatamente, de las cuales 31 murieron, 28 de ellas debido a la exposición directa a la radiación. La mayoría, bomberos y personal de rescate que participaban en los trabajos para controlar el accidente. Antes del accidente, el reactor contenía unas 190 toneladas de combustible nuclear. Se estima que más de la mitad del yodo y un tercio del cesio radiactivos contenidos en el reactor fue expulsado a la atmósfera. En total, alrededor del 3,5% del combustible escapó al medio ambiente. Debido al intenso calor provocado por el incendio, los isótopos radiactivos liberados procedentes de combustible nuclear se elevaron en la atmósfera dispersándose en ella. Algunas personas en las áreas contaminadas fueron expuestas a grandes dosis en la tiroides, debido a la absorción del yodo 131 que se concentra en esa glándula. El yodo radiactivo procedería de leche contaminada producida localmente y se habría dado particularmente en niños. Varios estudios demuestran que la incidencia de cáncer de tiroides en Bielorrusia, Ucrania y Rusia se ha elevado enormemente. Sin embargo, algunos científicos piensan que la mayor parte del aumento detectado se debe al aumento de controles. Hasta el presente, no se ha detectado un aumento significativo de leucemia en la población en general. Algunos científicos temen que la radiactividad afectará a las poblaciones locales durante varias generaciones, la cual se cree que no se extinguirá hasta pasados 300.000 años. En un radio de unos 20 o 30 kilómetros alrededor del reactor se produjo un aumento de la mortalidad de plantas y animales, así como pérdidas en su capacidad reproductiva. En los años posteriores al desastre, en la zona de exclusión abandonada por el ser humano ha florecido la vida salvaje. Bielorrusia ya ha declarado una reserva natural y en Ucrania existe una propuesta similar. Varias especies de animales salvajes y aves que no se habían visto en la zona antes del desastre se encuentran ahora en abundancia, debido a la ausencia de seres humanos en el área. 30 años después, tras analizar datos históricos, los investigadores concluyen que no se ha producido ningún declive en los años posteriores a la tragedia, únicamente en los primeros 6 meses tras el incendio del reactor, en los que los altísimos niveles de radiación afectaron a la salud y a la reproducción, pero no a largo plazo. Muy bien, queda menos de 1 minuto de Zoom. Ya si quieren ver el final, ya nada más quedan como 2 minutos del video. Pero bueno, ahí les decía, ¿no? Que la vida renació, ¿no? Cuando el ser humano no está. Dejo de compartir. Recuerden sus resúmenes. Nos vemos entonces el próximo jueves, ¿verdad, jóvenes? Bueno, Sí. ok. Pues ya no tengo tiempo, ya prácticamente se acabó el Zoom. Y bueno, reflexionen un poquito. Es para eso que se los puse. Ahí me ponen un Gracias, comentario, profesor. su tarea. Por favor, jóvenes, Hasta luego. nos vemos el jueves. Se va a cortar la transmisión en cualquier momento. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego, profesor.